Gracias por acompañarnos en esta reunión hoy. Los 8 días conocidos como Semana Santa empiezan con el Domingo de Ramos y terminan el Día de Resurrección. Esta semana ha sido apartada, eso es lo que significa la palabra santo, debido a tantas cosas importantes que sucedieron en tan poco tiempo. El Domingo de Ramos se refiere a la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén el domingo antes de su crucifixión y se relata en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Este día tiene gran significado por 2 razones principales. Primero, porque es el cumplimiento exacto de una profecía hecha por el profeta Zacarías 560 años antes. Él dijo: alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Segundo, porque cuando Jesús llegó de esa manera, estaba afirmando públicamente que era el Mesías y rey. Pero no era un rey que venía a conquistar la tierra a la fuerza, sino para conquistar con amor, gracia, misericordia y su propio sacrificio en la cruz. Jesús vino para ofrecer la paz de Dios, no una paz temporal sobre el imperio romano. ¿Cómo nos ayuda eso ahora? Bueno, cuando la Biblia dice que algo va a suceder, sucede. Y Jesús vino para ofrecer una paz que nadie más puede ofrecer. Paz con Dios. Los evangelios y particularmente Juan registran una cantidad impresionante de enseñanzas que Jesús dio la última semana antes de su muerte. Enseñó acerca de la vida terrenal contra la vida eterna. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Dio un mandato claro en cuanto a lo que debería diferenciar a sus seguidores de todos los demás. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Enseñó acerca del cielo y lo que nos espera allí. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Enseñó acerca de cómo llegar a Dios Padre. Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Aún nos dio un retrato claro de cómo debería ser nuestra vida con Él a diario. Ciertamente, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. ¿Cómo nos ayuda eso ahora? Jesús tiene palabras para guiarnos a cada paso. Jesús no solo enseñó con sus palabras, enseñó con su ejemplo. Esto resaltó alrededor de la mesa en la Pascua, en un momento privado con sus discípulos. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresía a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura.
Jesús, su maestro, el que había comprobado una y otra vez que era el Hijo de Dios, estaba arrodillado ante ellos, haciendo el trabajo del siervo más humilde. Estaba lavándoles los pies sucios. ¿Cómo debían reaccionar ante algo tan inesperado? Pedro se negó a dejarle, pero rápidamente vio el error de su decisión. ¿Qué debían aprender de todo esto? Bueno, Jesús dejó la lección en claro para ellos. Después de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó: ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. ¿Cómo nos ayuda eso ahora? Nunca somos demasiado importantes para ser siervo de otros. Y nunca somos más semejantes a Jesús que cuando estamos sirviendo a otros. ¿Cómo hacerle frente a la crisis más difícil de su vida? ¿Cómo se prepara para enfrentar algo que nadie ha tenido que enfrentar antes? Jesús nos muestra eso al entrar con él al huerto de Getsemaní. Jesús se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró: Padre, si quieres, te pido que me quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con su más fervor y estaba con tal agonía de espíritu que su sudor caía a la tierra como grandes gotas de sangre. Lucas 22, 41, 44 nos dice eso. ¿Qué era esa copa de sufrimiento? Lo que Jesús estaba por enfrentar era sufrimiento a muchos niveles. Había el sufrimiento físico de la tortura de la crucifixión. Había el sufrimiento emocional al sentir el dolor al dejar a sus seguidores y el rechazo por parte de aquellos a quien vino a salvar. Y luego estaba el sufrimiento espiritual, la separación total de su Padre, mientras cargaba sobre sí los pecados de toda la humanidad. Lo más asombroso fue su entrada total a la voluntad de su Padre en todo. Quiero que se haga tu voluntad, no la mía. ¿Cómo podía decir eso? Sabía que su Padre siempre hacía lo que era lo mejor. ¿Cómo nos ayuda eso ahora? Cuando enfrentamos los momentos más oscuros en la vida, acudamos a Jesús. Él entiende. Cuando no entienda lo que viene por delante, solo confíe en el Dios que le ama. Confíe en que Él hará lo que es mejor para usted. Recuerde, en Cristo nada le puede separar del amor de Dios. En los primeros capítulos de la Biblia, en Génesis 3:15, vemos la esencia de lo que sucedió en lo que tradicionalmente llamamos Viernes Santo. Yo pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Lo que predecía era que un día Satanás heriría al hijo de la mujer, pero al mismo tiempo el hijo aplastaría a Satanás. Esto fue exactamente lo que sucedió en la crucifixión de Jesús. En ese horrible día en Jerusalén, los soldados romanos, ante la insistencia de los líderes religiosos y la muchedumbre, torturaron y mataron a Jesús. Permítame leer Isaías 53 para entender la magnitud de su sufrimiento. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio?
y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contrará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte de los grandes, y los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orando por los transgresores. Noten también el impacto que su muerte tendría en el resto de la humanidad. En ese momento Jesús cargó sobre su ser perfecto los pecados de toda la humanidad, incluyendo los suyos y también los míos. Él pagó el precio del pecado, la muerte, para que nosotros no tengamos que pagar por nuestro propio pecado. Pablo lo describe así en Romanos 3:23 al 25. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Jesús, Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen en Jesús, creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. ¿Cómo nos ayuda eso ahora? Podemos estar bien con Dios ahora, no por lo que nosotros podamos hacer, sino por lo que Jesús ya ha hecho por nosotros. El pastor Lockridge es conocido por predicar un sermón titulado Es viernes, pero ya viene el domingo. It's Friday. Jesus is praying. Peter's sleeping. Judas is betraying. But Sunday's coming. It's Friday. Pilate's struggling. The council is conspiring. The crowd is vilifying.
They don't even know that Sunday's coming. It's Friday. The disciples are running like sheep without a shepherd. Mary's crying. Peter is denying. But they don't know that Sundays are coming. It's Friday. The Romans beat my Jesus. They robe him in scarlet. They crown him with thorns. But they don't know that Sunday's coming. It's Friday. See Jesus walking to Calvary. His blood dripping. His body stumbling. And his spirit's burdened. But you see, it's only Friday. Sunday's coming. It's Friday. The world's winning. People are sinning. And evil's grinning. It's Friday. The soldiers nailed my Savior's hands to the cross. They nailed my Savior's feet to the cross. And then they raised him up next to criminals. It's Friday. But let me tell you something. Sunday's coming. It's Friday. The disciples are questioning what has happened to their king. And the Pharisees are celebrating that their scheming has been achieved. But they don't know it's only Friday. Sunday's coming. It's Friday. He's hanging on the cross, feeling forsaken by his Father, left alone and dying. Can nobody save him? Oh, it's Friday, but Sunday's coming. It's Friday. The earth trembles. The sky grows dark. My King yields his spirit. It's Friday. Hope is lost. Death has won. Sin has conquered. And Satan's just a laughing. It's Friday. Jesus is buried. A soldier stands guard, and a rock is rolled into place. But it's Friday. It is only Friday. Sunday is a coming. En Lucas 24 dice, el domingo, muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho. Esta cita ha llamado la atención a muchos. Si un hombre puede predecir su propia muerte y resurrección y se cumple, yo presto atención a lo que diga. Jesús cumplió eso mismo para que nosotros creamos todo lo demás que Él dijo e hizo. Las buenas nuevas de Semana Santa es que Jesús cumplió todo lo dicho acerca de Él en el Antiguo Testamento, que murió para pagar por nuestros pecados y luego resucitó de la tumba, derrotando a la muerte y a Satanás para siempre. Romanos 10, 9 y 10 dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor
y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Si podemos serle de alguna ayuda, o si tiene alguna pregunta en cuanto a Semana Santa, o cómo las realidades que representa puede transformar su vida, por favor, no deje de preguntar. Gracias por acompañarnos hoy.